Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan Marcos, separándose de ellos, volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si quieren exhortar al pueblo, hablen. Pablo se puso en pie y, haciendo una señal con la mano para que se callaran, dijo: Israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los alimentó en el desierto, aniquiló 7 naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio, al cabo de unos 450 años. Luego les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. Según lo prometido, Dios hizo surgir de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía: Yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Jesucristo, tú eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has librado de nuestros pecados por tu sangre. Aleluya, 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 aleluya,
Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy escuchamos uno de los grandes anuncios del querigma que hace San Pablo. ¿Cuántos habrán sido? Solo algunos están recogidos en los Hechos de los Apóstoles, libro cuyo autor también es San Lucas, el autor del tercer Evangelio. Esta vez, este querigma lo sitúa Lucas dirigido a los judíos, como hemos escuchado, en la sinagoga de Antioquía, una de las ciudades más importantes de la antigüedad. ¿Y cómo anuncia el querigma a los israelitas de aquel lugar? Interesante, contándoles su historia. Él también era israelita. Esto es muy importante, queridos hermanos. El querigma, el anuncio de la buena noticia, el Evangelio de Cristo, no es algo abstracto, no es un cuento de hadas. No es una filosofía. Es algo muy concreto. Es algo real. Que se encarna en la historia. No solo en la historia de Israel, sino en la tuya y en la mía. No hay querigma sin historia. Es interesante. Revisa la Escritura. Cuando Esteban también va a anunciar a Jesucristo, hace todo un recuento de la historia, de la salvación del pueblo a quien se está dirigiendo. El autor de la carta a los Hebreos, para llegar al momento culmen de anunciar a Cristo como sumo y eterno sacerdote, en el capítulo 11, hace todo un recuento de todas las figuras que, como dice ese autor, por la fe, ¿no?, alcanzaron la salvación. Hay que recordar la historia. No hay querigma sin historia. Y es por eso que en este momento es muy importante
que tú que me escuchas hagas memoria hoy día, porque esta palabra se va a actualizar. Porque si San Pablo nos anuncia hoy el querigma, es para ti, para mí, es algo actual. El querigma hoy vuelve a resonar para todos nosotros, con la misma potencia con la que lo anunció Pablo, con los mismos efectos. Tiene ese mismo efecto en este instante, pero para eso, así como Pablo le tiene que recordar a Israel su historia, tú en este momento tienes que recordar toda tu historia. Que mejor, hemos visto algunas intenciones de varios de ustedes que hoy cumplen años. Es un momento muy importante. Que hoy que cumples años, veas hacia atrás tu historia. A muchos les puede parecer raro que la Iglesia ponga el Evangelio de la Última Cena nuevamente hoy. Está en el lavatorio de los pies, en el contexto de San Juan. Y aquí está precisamente el nexo con la primera lectura. Porque el querigma se anuncia a alguien que tiene que recordar su historia. ¿Su historia de qué? Historia de una cosa primero, aunque tú no la veas. Historia de amor y fidelidad de Dios. Historia de un Dios presente en cada uno de tus días. Que lo hayas visto o no es otra cosa. Historia de fidelidad, como canta el Salmo hoy. Historia de lealtad de Dios. Y al mismo tiempo, historia de pecado. Historia de vicisitudes, historia de tristezas, de angustias, de lágrimas, de sufrimientos, en donde precisamente nos costó muchísimo y tal vez nos sigue costando creer que Dios pudo estar ahí en esos momentos, cuando más solos nos sentimos. Historia de traición a Dios. Porque hoy en el Evangelio Jesús anuncia la traición de Judas. Y dice que tú y yo no somos superiores a él. Si a él lo han traicionado, a ti y a mí nos iban a traicionar, pero sobre todo nosotros íbamos a traicionar también a Dios. No se puede anunciar el querigma si no caes en la cuenta de esto. Jesús anuncia la traición que le hará Judas cuando éste se volvió secuaz del demonio, luego de haber estado con él 3 años, íntimamente junto a él, de haber recibido toda la confianza de Jesús. Jesús le había encargado la bolsa, es decir, la administración del dinero. Todos nosotros sabemos a quiénes le podemos encargar dinero. Hay que confiar mucho para hacer eso. Y Él es el que traiciona. Hoy, por eso, queridos hermanos, en toda esta historia que nos quiere hacer recordar Pablo a nosotros, así como le dice a Israel, mira, recuerda cuando estuviste en Egipto, y recuerdan los 450 años de historia de esclavitud, y recuerda la época de los profetas, luego la época de los reyes, Saúl, David. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Que también nosotros, como pueblo de Israel, en toda nuestra historia, Dios nos ha mandado profetas, y no le hemos creído a ninguno. Y hemos matado a todos, y todo aquel que nos quiso decir algo para ayudarnos, todo aquel que nos dijo la verdad, todo aquel que nos quiso llamar a la conversión, todo aquel que nos contrastó, nos lo pasamos por encima y lo matamos con el juicio, empezando por nuestros padres. San Agustín, bien bonito cuando habla San Agustín de su madre,
Y decía, yo no sabía que tú, se estaba refiriendo a Dios, ¿no? En su libro Las Confesiones, yo no sabía que tú me hablabas a través de lo que para mí eran moralismos, de lo que para mí eran sermones de mi madre. Y eras tú quien me querías dirigir. Y cuántas veces te desprecié en ella. Es una historia en la que también todos nosotros experimentamos, y seguramente, y este es el punto culminante de lo que está diciendo San Pablo a los israelitas y con ellos a nosotros, de que somos nosotros también los que hemos visto traicionada nuestra esperanza en nuestra historia. ¿Quién te dijo que si no te dejabas humillar serías feliz? ¿Quién te dijo que si tú te imponías con tus padres, si tú te rebelabas frente a ellos, si tú te imponías frente a tu marido, si tú te imponías a tu mujer, si tú decías aquí mando yo, se hace lo que yo digo, ¿quién te dijo que serías feliz? ¿Dónde has puesto tu esperanza? ¿Quién te dijo, quién te prometió que si te cerrabas a la vida, cuidándote para no tener hijos, todo se iba a arreglar y todo lo ibas a tener controlado? ¿Quién te dijo que si abortabas podías alcanzar todas tus metas y no ibas a sufrir porque nadie se iba a enterar de tu pecado, de lo que habías hecho? ¿Quién te dijo que si echabas a tu marido de casa o lo sacabas de tu vida o le devolvías con la misma moneda lo que te hizo, te sentirías muy bien? ¿Quién te prometió eso? ¿Quién te ha prometido la paz? Si tú haces de cuenta que la persona que tanto odias o que tanto rencor le guardas no existe, ¿quién te dijo que podías vivir en paz así? ¿Quién te prometió esa paz? Hoy conviene que te des cuenta que te han traicionado, hermano. Te han traicionado, hermana. ¿Quién te ha traicionado? ¿Quién te ha mentido? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién ha robado tu esperanza? Todo en lo que tú ponías tu confianza y tu felicidad. Tu esperanza se ha visto traicionada. ¿Por quién? Por el demonio que te odia y no quiere que seas feliz. Hoy, si tienes claro esto en tu historia, que ha sido toda una historia de frustración y que nunca alcanzaste ni esa paz ni esa felicidad que te prometió el demonio, si tienes claro esto, se te puede anunciar el querigma, como Pablo lo hace, y anuncia que en toda esta historia tuya y mía está Dios esperándote. Que Dios no saca nada de tu historia, que Dios no quita nada de tu historia. Dios te acepta con toda tu historia. Te ama muchísimo. Y aparece esta noticia estupenda para ti. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Hoy el Señor me envía a mí, a ti, a este pecador, un desastre de cura. Pero el Señor te dice, si tú acoges esto, si tú acoges al que yo te envío, si tú acoges a este profeta, te garantizo que me acoges a mí. Y si me acoges a mí, acoges al Padre. Hoy aparece esta buena noticia para ti y el Espíritu Santo está esperando a tu respuesta y quiere ayudarte. Si tú quieres creerla y no puedes, tú puedes decirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a creer esta buena noticia. ¿Cuál? Convertirte. Eso es lo que hoy te promete el Señor. ¿Has visto frustrada siempre tu esperanza, traicionada tu esperanza? Pues hoy parece uno aquí que no te traiciona, ni te ha traicionado, ni te traicionará jamás.
te va a dar la felicidad que tanto ansías. Porque ¿qué es convertirse? Hacer cosas buenas, ir a misa. ¿Qué es convertirse? Dejar de pecar. ¿Qué es convertirse? Convertirse es creer en este amor. Creer que Él te ama así como eres. Creer que Él quiere encarnarse en tu historia de serse uno contigo. Creer que Él quiere poner este amor y esta forma de ser dentro de ti. Hoy, creer que Él te va a hacer santo, porque para ser santo has nacido, para ser feliz. Eso es convertirse. ¿Crees esto? Él lo hará. A su tiempo y a su modo, pero lo hará. Él te va a convertir en servidor. Y como dice Jesús, hoy se cumplirá esta bienaventuranza en ti. Dichoso, feliz, tú, si aprendes esto, que la felicidad está en servir, en lavarle los pies al otro, ponerte a sus pies, porque el otro es Cristo. No lo ves ahora, pero si crees esto, poco a poco lo verás. Queridos hermanos, el Señor nos conceda hoy creer esta buena noticia, este anuncio, este querigma. Nos ha elegido, te ha elegido a ti para poner el amor de su Hijo Jesucristo resucitado dentro de ti, para darte su Espíritu Santo. Pídele hoy su Espíritu y lo creerás y experimentarás como el rey David, que hoy Dios también dice de ti que tú eres un hombre, una mujer según su corazón. Lo dijo de David siendo un pecador, un asesino, un adúltero. También lo va a decir de ti y de mí, si crees esta buena noticia, que tú eres un hombre según su corazón, porque eres humilde, porque aceptaste este amor, porque no te defendiste ante esta palabra, porque aceptaste que eres un pecador y dejaste que la sangre de su Hijo te lave de todos tus pecados. El Señor nos conceda a todos esta gracia. Así sea.